Hola, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirte que te suscribas al canal, que actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que agregamos un nuevo video a nuestro canal de YouTube. Asimismo, quiero pedirte que visites nuestra página licenciadogabriel.com para que conozcas nuestro apostolado. Ahora sí, entramos en el tema y vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Vamos a conocer mucha información que a lo mejor usted ya conoce, pero lo vamos a sustentar con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar sobre el nombre propio, vamos a hablar sobre los apelativos, sobre los símbolos y contestar dos preguntas muy importantes. ¿Cómo es que el Espíritu Santo es una persona si es espíritu? ¿Que acaso las personas no son aquellas que tienen un cuerpo? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo sea una persona si no tiene un cuerpo? Y lo vamos a contestar en este programa. Y vamos a terminar con esta última pregunta, que son dos preguntas que vamos a contestar en la parte final de esta enseñanza, que es ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Pero ya no hay que esperar más y vamos a los primeros puntos de esta enseñanza. Número uno, ¿cuál es el nombre propio de la tercera persona de la Trinidad? Vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 691. Y en ese numeral que usted va a apuntar y que puede leer después de esta enseñanza, va a ver que la Iglesia nos dice que el nombre propio de la tercera persona de la Trinidad es Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde proviene esta información? Lógicamente, de la palabra de Dios, que es en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Aquí nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima revelación, da lo que es el nombre propio de la tercera persona de la Trinidad, que es Espíritu Santo. Dentro del Nuevo Testamento podemos ver que la tercera persona de la Trinidad es mencionada constantemente por medio de su nombre propio, que es Espíritu Santo. Pero ahora en este segundo punto que vamos a hablar sobre los apelativos, tenemos que conocer los apelativos del Espíritu Santo porque los apelativos nos dan enseñanza referente al Espíritu Santo. Así que ponga atención ahora a los apelativos. Y cuando hablo de los apelativos, en este caso refiriéndonos a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, estos apelativos está hablando sobre el Espíritu Santo, ya que en ciertos pasajes de la Escritura no se le menciona por su nombre propio, sino por medio de apelativos. Y es importante que como personas que estudiamos la palabra de Dios, que estudiamos la revelación, debemos de conocer cuáles son estos apelativos porque nos dan una enseñanza profunda sobre la tercera persona de la Trinidad. Y a esto se le llama apelativos. Y como usted es un estudioso y le gusta tener las pruebas, pues vamos a ir, y no lo voy a leer textualmente, pero voy a dar este segundo punto basado al numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 692, y es ahí donde va a encontrar sobre los apelativos del Espíritu Santo. Entre uno de ellos podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se refiere al Espíritu Santo como Paráclito, y Paráclito, que es el consolador. Sabemos que el primer consolador es nuestro Señor Jesucristo, pero también este apelativo se le da a la tercera persona de la Trinidad y se le conoce como el Paráclito. Así le llama nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7.
Ahora vamos a ver otros apelativos que son mencionados en las cartas paulinas. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de estos apelativos. Primero vemos en el apóstol San Pablo que le menciona como el espíritu de la promesa en Gálatas capítulo 3 versículo 14. El espíritu de la promesa. Se recuerda que nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de San Juan había prometido la venida del Espíritu Santo. Pero también en Hechos de los Apóstoles vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles que se mantuvieran en Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. Y el apóstol San Pablo le llama el espíritu de la promesa porque esa promesa se hizo realidad. Y cuando dice espíritu de la promesa en Gálatas capítulo 3 versículo 14, se está refiriendo al Espíritu Santo, nada más que está utilizando un apelativo. Otro apelativo que encontramos en la carta de Romanos en el capítulo 8, versículo 15 es el espíritu de adopción. Y por eso yo hago hincapié de que usted tiene que investigar qué significan los apelativos, encontrar el significado en cada apelativo, porque cuando usted toma el texto dentro del contexto donde aparece el apelativo, va a encontrar gran enseñanza sobre la tercera persona de la Trinidad, que su nombre propio es Espíritu Santo, y dos apelativos o tres apelativos, perdón, que hemos visto hasta el momento es Paráclito, mencionado por nuestro Señor Jesucristo, y dos que hemos mencionado del apóstol Pablo hasta ahorita, que es el espíritu de la promesa y el espíritu de adopción. Ahora, otra más en la carta de los Romanos se encuentra en Romanos 8, versículo 9, dice el Espíritu de Dios, y en segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice el Espíritu del Señor. Entonces, estos apelativos se están refiriendo al Espíritu Santo. ¿Cómo se le llaman? Apelativos. ¿Y cuáles son los que menciona San Pablo, ya sea en la carta de Romanos y en la carta de Corintios? Son el espíritu de la promesa, el espíritu de adopción, el espíritu de Dios, el espíritu del Señor, y todos estos apelativos se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, uno tiene que estudiar cada uno de estos apelativos para encontrar un mensaje más profundo que nos ofrece la palabra de Dios. Pero ese trabajo no lo voy a hacer yo en este momento, sino que le estoy dando el dulce para que usted vaya y disfrute de lo que la iglesia nos enseña sobre los apelativos y encontrar mensajes importantes sobre los apelativos que la escritura nos da sobre el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hemos visto? En esta primera parte hemos visto sobre el nombre propio de la tercera persona de la Trinidad, que es Espíritu Santo. Hemos visto que nuestro Señor Jesucristo y el apóstol San Pablo mencionan apelativos que se refieren al Espíritu Santo, que son Paráclito, el espíritu de la promesa, el espíritu de adopción, el espíritu de Dios, el espíritu del Señor. Y cuando usted lea el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 692, va a encontrar un párrafo para cada uno de estos apelativos y usted va a encontrar el significado. Pero también le invito a que siga investigando sobre estos apelativos en los padres de la iglesia para que mire estos significados que hacen algo más profundo, que no lo puedo hacer en este momento, sino dándole el dulce en un sentido figurado para que usted lo abra, lo disfrute, y cuando usted mire los apelativos y los estudie de una forma más profunda, va a encontrar significado importante que se va a beneficiar usted y la comunidad completa. Porque ¿de qué se trata la catequesis? Se trata de estudiar la revelación
vivir esa revelación y compartirlo con los demás. Y eso es lo que tratamos de hacer en la sana doctrina, marcar una pauta, una enseñanza, dar básicamente cierta información para que usted vaya y a partir de esa información que brindamos, usted siga investigando más y más, utilizando las herramientas teológicas que usted ya sabe cuáles son, la palabra de Dios, el catecismo de la iglesia, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los concilios, pero es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Yo quiero invitarlo, como he dicho en algunos videos, a que no tenga un pensamiento únicamente descriptivo, sino un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es aquel pensamiento que analiza, que utiliza la razón, que es regalo de Dios, para analizar la enseñanza que la iglesia nos da, para que nosotros la podamos comprender, profundizar y luego poder compartir. El problema es que a veces nos ponemos nerviosos a dar una enseñanza porque no hemos hecho nuestra tarea previa, a lo mejor, que es estudiar, utilizar las herramientas que la iglesia nos da. Porque cuando uno estudia, lógicamente siempre va a haber nervios, pero se controlan. ¿Cómo? Por medio de la espiritualidad, por medio de la relación que tenemos con Dios y por medio del estudio. Y ya cuando nos toca dar la catequesis, pues los nervios disminuyen porque vamos preparados espiritualmente, pero a la misma vez vamos preparados con las herramientas que la iglesia nos da. Entonces, hemos hablado del nombre propio y de los apelativos, pero también tenemos que hablar sobre los símbolos del Espíritu Santo, porque los símbolos también nos da grandes enseñanzas. ¿Y a dónde va a encontrar los símbolos? En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 694 al 701. Y uno de los símbolos que vamos a ver en estos numerales y que cada uno de estos símbolos tiene un párrafo que da explicación detallada. Yo no lo voy a hacer en este momento porque usted la información la puede ir a buscar y la puede leer, pero va a ver que está el agua. Y el agua representa para nosotros los cristianos el nacimiento. Se recuerda en Génesis capítulo 1, donde dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Luego vemos a nuestro Señor Jesucristo que es bautizado por medio de Juan el Bautista. Entonces ahí estamos viendo que el agua nos da un nuevo nacimiento, especialmente en el sacramento del bautismo, tal como dice San Juan capítulo 3, que uno nace de nuevo a través del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, perdón, nos limpia, pero también nos da la gracia del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Podemos ver otro símbolo, la unción, el fuego. El fuego se recuerda en el día de Pentecostés, cuando bajaron esas lenguas de fuego. Se ha hecho la pregunta, ¿por qué lenguas de fuego? Porque la lengua sirve para hablar, pero el fuego, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo había dicho, ya desearía que estuviera ardiendo. Y cuando habla que desearía que estuviera ardiendo, se estaba refiriendo al ardor del Espíritu Santo, es decir, al fuego, a la pasión que nos da el Espíritu Santo para proclamar la buena nueva de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esas lenguas de fuego, aquí en el simbolismo de la lengua de fuego, quiere decir de que la iglesia desde ese momento, tal como ha dicho o dijo en el pasado San Juan Pablo II, dando una reflexión sobre el Pentecostés, en donde dijo que desde ese momento, desde el día de Pentecostés, la iglesia ha quedado en status misionis, en estado de misión, porque la tarea de la iglesia es proclamar el evangelio de Cristo con ese ardor, con esa pasión que el Espíritu Santo nos da, y por eso se le conoce al Espíritu Santo como el agente de la evangelización, porque es el que sigue operando en nuestra iglesia y en nuestras vidas para anunciar el mensaje de salvación que es Cristo Jesús, porque nosotros al anunciar estamos diciendo que no hay otro nombre por el cual haya salvación
solamente hay salvación en el nombre de Cristo Jesús y por medio de su iglesia. Y no nos da miedo decir eso porque Jesucristo es el Señor y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Otro símbolo, la nube. Otro símbolo, la mano. Se recuerda que nuestro Señor Jesucristo tocaba a muchas personas enfermas y eso lo hacía por medio de sus manos, pero ¿qué es lo que pasaba? La gente se sanaba porque aquí la iglesia nos está dando a entender de que hay un trabajo entre la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. A esto se le conoce como el Neuma Christo, es decir, el trabajo que hay entre el Hijo y el Espíritu Santo en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo y lógicamente por voluntad del Padre. Y ahí tenemos trabajando la Santísima Trinidad en comunión. Un solo Dios, tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que nosotros como católicos creemos en la sucesión apostólica y creemos en el sacramento del orden. Y me estoy refiriendo específicamente al grado del episcopado y el presbiterado, en donde cuando son ordenados para el ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento, y no me estoy refiriendo al sacerdocio común de todos los fieles, me estoy refiriendo al sacerdocio ministerial del Nuevo Testamento. Sus manos han sido consagradas porque a través de sus manos el Espíritu Santo sigue trabajando por medio de la iglesia para celebrar sacramentos que son medio de salvación para nosotros los católicos. Entonces vemos que la mano es un símbolo del Espíritu Santo que trabajó en comunión con Cristo y que ahora esa mano está actuando especialmente por medio de los ministros para celebrar sacramentos a favor de cada uno de nosotros, porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de que los que son ordenados especialmente en el grado del sacerdocio ministerial, en este caso el obispo y el presbítero, reciben un don espiritual. Y por eso es que pueden celebrar sacramentos a favor de cada uno de nosotros. Otro símbolo, la paloma, porque la paloma simboliza paz. ¿Y qué es lo que dice el libro o la carta de Efesios? De que Cristo vino como el evangelizador de la paz, porque nos vino a traer la paz con el Padre Celestial a través de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, fíjate que he mencionado los símbolos de una forma rápida, pero cuando uno investiga, profundiza sobre cada uno de estos símbolos, va a encontrar detalles maravillosos que le va a extender su pensamiento y le va a dar herramientas para poder comprender su doctrina, para cambiar el interior, pero también para compartir y cambiar, impactar a nuestras comunidades. ¿Y cuáles son estos símbolos que hemos visto? El agua, la unción, el fuego, la nube, la mano, la paloma. En esta primera parte hemos visto el nombre propio, que es Espíritu Santo. Hemos estudiado sobre los apelativos del Espíritu Santo, que es Paráclito, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, pero también hemos estudiado sobre los símbolos del Espíritu Santo, que es el agua, la unción, el fuego, la nube, la mano, la paloma. Y si quiere más información, ya les he dado los números del catecismo de la iglesia para que vaya, investigue sobre el nombre propio, vaya al catecismo de la iglesia católica, numeral 691. Para conocer más sobre los apelativos del Espíritu Santo, catecismo de la iglesia 692. Y para conocer sobre los símbolos del Espíritu Santo, numeral 694 hasta el 701. ¿De dónde? Del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, vamos a pasar a esta parte sobre contestar por qué el Espíritu Santo es una persona, ya que como por ejemplo los hermanos, los testigos de Jehová que pertenecen a esta secta, que no son cristianos, dicen que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo, primero que todo, es Dios.
Y es Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Le dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor. En otras enseñanzas he mencionado que la palabra Señor es un título divino que viene del griego Kyrios. Entonces, cuando dice el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, en segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, está hablando sobre la divinidad del Espíritu Santo, pero no voy a entrar en ese detalle en este momento. Nada más le estoy dando ciertas pautas que el Espíritu Santo es Dios, pero a la misma vez es una persona. ¿Y por qué es una persona? Porque tiene atributos humanos y por eso Dios es una persona, pero refiriéndonos al Espíritu Santo, es una persona porque tiene atributos humanos. Y voy a mencionar tres. Hay más, pero solo voy a mencionar tres porque usted tiene que ir a descubrir los demás. Número uno, el Espíritu Santo es una persona por los atributos humanos. ¿Y cuáles son? Hablar, sentir, mirar. El ser humano, ¿qué es lo que hace? Habla como lo que yo estoy haciendo en este momento. Siente. Si yo me toco aquí, siento. ¿Y qué? Miro, puedo observar. Estoy viendo la cámara en este momento para que usted pueda ver los bellos ojos que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que hace a una persona? Los atributos humanos. ¿El Espíritu Santo habla? Por supuesto que sí, porque los testigos de Jehová nos dicen que es la fuerza de Dios. El Espíritu Santo es fuerza, pero es Dios y es una persona. Y es una persona, ¿por qué? Porque en algún momento, y voy a hablar solamente de un ejemplo, el Espíritu Santo le dice a Felipe que evangelice a un etíope. Entonces, ¿qué es lo que dice? El Espíritu Santo dijo a Felipe, y a dónde puede ir a leerlo, a comprobarlo, Hechos capítulo 8, versículo 19. También puede ir sobre el sentir que el Espíritu Santo siente, que es otro atributo del Espíritu Santo, a Efesios capítulo 2, versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo. Usted puede sentir que cuando uno peca, uno siente en su conciencia una tristeza y ese es el sentir del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo se pone triste. Entonces es por eso que la tercera persona de la Trinidad es una persona porque siente, pero también mira porque guía a la iglesia por el camino de la verdad. San Juan capítulo 16, versículo 13. En resumen, ¿por qué el Espíritu Santo es una persona? Por los atributos humanos. Y he mencionado únicamente tres, porque habla, porque siente, porque mira. Ahora pasando a la última pregunta, ¿cómo se recibe al Espíritu Santo? Y ahí debemos de detenernos un poco porque en la actualidad miro mucha confusión sobre cómo se recibe al Espíritu Santo, especialmente por medio de los retiros espirituales que existen en nuestras comunidades, en donde la gente piensa que porque fue a un retiro o porque va a un grupo de oración, ahí es donde se recibe el Espíritu Santo y eso no es cierto. Quiero aclarar que yo no estoy hablando mal de un movimiento, no estoy hablando mal de los retiros espirituales. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que explicar de una forma correcta en la sana doctrina, como lo enseña la iglesia, cómo se recibe la tercera persona de la Trinidad. Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, tal como la iglesia lo interpreta, porque aquí puede venir un pentecostal y lo puede interpretar de la forma que a veces nosotros lo entendemos, pero no es así. Nosotros debemos de leer Hechos de los Apóstoles de acuerdo a la tradición de la iglesia, ya que esa es la forma que se ha venido transmitiendo de generación en generación. El Espíritu Santo se recibe a través de los sacramentos. Cuando vemos en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió de una forma extraordinaria en la iglesia sobre los apóstoles. Ahora, yo no puedo agarrarme de la mano, y sí me puedo agarrar de la mano para orar, pero no es la forma en cómo se recibe al Espíritu Santo después del día de Pentecostés.
porque después del día de Pentecostés, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Comienzan a bautizar y comienzan a imponer las manos, que es lo que conocemos nosotros como el sacramento de la confirmación, y es a través del bautismo y la confirmación que se recibe al Espíritu Santo. Una cosa es lo que pasó al inicio de la iglesia a los apóstoles y otra cosa es cómo se transmite el Espíritu Santo después del día de Pentecostés. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro cuando predica después de haber recibido al Espíritu Santo de una forma extraordinaria? Es que arrepiéntanse y háganse bautizar para que reciban el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Y qué es lo que pasa cuando Felipe, uno de los primeros 7 diáconos, fue a evangelizar a Samaria, anunció la palabra, la gente se arrepintió? Luego dice que enviaron ¿a quién? Enviaron a Pedro y a Juan y les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Es decir, aquí vemos el sacramento del bautismo y la confirmación. Después del día de Pentecostés, la forma de transmitir al Espíritu Santo es a través de los sacramentos. Y para leer más detalladamente, vaya Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 14 y 17, para que vea cómo es la forma de transmitir al Espíritu Santo después del día de Pentecostés. Lo que pasa que como pentecostales pueden tener una visión diferente a cómo se recibe al Espíritu Santo, pero la versión de la Escritura y la versión de la tradición de la Iglesia Católica es que después del Pentecostés el Espíritu Santo se recibe por medio de 2 sacramentos de iniciación, que es el bautismo y la confirmación. Lógicamente sabemos que los sacramentos de iniciación son 3 porque el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, es parte de los sacramentos de iniciación. Pero hablando sobre el Espíritu Santo, en donde se recibe es a través del bautismo y la confirmación. Así que hay que tenerlo en cuenta. Ahora usted me va a decir, ¿usted se está inventando esa información? No, porque le he dado 2 citas bíblicas de cómo se recibe al Espíritu Santo y hay más. Siga investigando, leyendo Hechos de los Apóstoles, pero también puede ir al Catecismo de la Iglesia Católica que habla sobre el sacramento de la confirmación en el numeral 1288. Y ahí en este numeral dice que la forma de cómo se transmite el Espíritu Santo de una forma completa es a través del sacramento de la confirmación. ¿Y quiénes son los que celebran el sacramento de la confirmación? Los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Es decir, en momentos especiales como en el sábado de Pascua, el párroco puede recibir la facultad únicamente en esa noche para poder celebrar el sacramento de la confirmación. Pero el ministro ordinario de la confirmación es el obispo sucesor del apóstol o de los apóstoles. Esto quiere decir que ni siquiera el diácono, que es el rango menor dentro del sacramento del orden, y menos nosotros los laicos, podemos transmitir el Espíritu Santo, porque no tenemos esa facultad. Los que tienen esas facultades son los ministros ordenados para celebrar el sacramento del bautismo, que es el obispo, que lo puede hacer, el presbítero y el diácono. Y nosotros, de una forma de emergencia, inclusive no creyente, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, puede bautizar en un momento de emergencia. Pero el sacramento de la confirmación únicamente puede ser celebrado por el obispo, a no ser que le dé facultad únicamente al párroco en sábado de Pascua para celebrar el sacramento de la confirmación. Pero es a través de los sacramentos que se recibe al Espíritu Santo. Y eso debemos de contestarlo, porque a veces la gente cree que porque va al retiro o al grupo de oración, está recibiendo al Espíritu Santo o que lo recibe una vez por semana o cada vez que va al retiro. No, el Espíritu Santo se recibe una sola vez para siempre en los sacramentos de iniciación. Y cuando uno va a los grupos de oración o a un retiro espiritual,
pues muchos le llaman lo que es renovar lo que ya se recibió. Y vamos a dejarlo ahí porque no voy a entrar a controversias. No, eso no es mi objetivo. Mi objetivo es entender a dónde se recibe el Espíritu Santo. Muy bien. Esta enseñanza sobre el Espíritu Santo ha sido muy breve, porque es su trabajo ir a investigar a base de la información que le he dado. ¿Qué es lo que hablamos? Hemos hablado sobre el nombre propio, sobre los apelativos y sobre los símbolos del Espíritu Santo. Y al descubrirlos, nos va a dar una enseñanza más profunda sobre la tercera persona de la Trinidad. Hemos contestado por qué el Espíritu Santo es una persona que es por medio de los atributos humanos. Y tres atributos humanos que mencionamos es hablar, sentir y mirar. Y el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo siente y el Espíritu Santo mira. Y terminamos con esta pregunta: ¿cómo se recibe al Espíritu Santo? A través de los sacramentos. Y las bases de esta enseñanza para contestar la última pregunta se basó en Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17 y el Catecismo de la Iglesia Católica 1288. Mis queridos hermanos, hay que seguir investigando sobre el Espíritu Santo. Y dentro de la teología se le conoce como la neumatología. Neuma significa espíritu. Entonces, vayamos a estudiar más sobre esta persona que es el Espíritu Santo para que podamos comprender cuál es la misión del Espíritu Santo en la iglesia en la actualidad. Así que si te gustan este tipo de programas, por favor, suscríbete al canal, compártelo y como siempre termino diciendo, la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla. Nos vemos en otra edición más de la sana doctrina. Hasta luego.